¿Hasta dónde puede llegar el poder para convertir lo extraordinario en realidad? Desde mansiones descomunales hasta colecciones imposibles de imaginar, estas historias no son ficción, sino la verdad detrás de líderes que transformaron sus cargos en imperios personales. Mientras el mundo enfrentaba crisis y desigualdades, ellos alcanzaron niveles de grandeza que desafían cualquier lógica. Cada escena revelará cómo la ambición y el exceso pueden moldear destinos y dejar huellas imposibles de borrar. Lo que estás a punto de ver cambiará tu percepción para siempre. ¿Qué escondía el poder absoluto de Muammar Gaddafi detrás de su fortuna inimaginable? La grandeza del poder muchas veces se oculta tras sombras más profundas de lo que cualquiera podría imaginar. ¿Quién podría concebir que un líder pudiera amasar una fortuna superior a 200.000 millones de dólares mientras su nación enfrentaba luchas internas y sanciones internacionales? Este no es un cuento de ficción, sino la historia real del dictador Muammar Gaddafi, un hombre que transformó el petróleo en riqueza ilimitada y el temor en su mayor fortaleza. Todo comenzó con un régimen que duró más de 4 décadas, tiempo suficiente para consolidar no solo su autoridad, sino también su imperio personal. A través de su control férreo sobre las reservas petroleras de Libia, Gaddafi no solo gobernaba un país, sino que manejaba un flujo constante de recursos que alimentaron su extravagancia sin límites. Pero lo que realmente asombra no es solo la magnitud de su fortuna, sino la opacidad con la que fue construida. Cuando el mundo finalmente dirigió su mirada hacia su imperio, las cifras dejaron a todos sin aliento. Solamente en los Estados Unidos se congelaron inversiones de la familia Gaddafi por más de 30.000 millones de dólares. Canadá añadió otros 2.400 millones, mientras Austria y el Reino Unido contabilizaron 1.700 y 1.000 millones respectivamente. Pero esto era apenas la punta del iceberg. ¿Qué más podría estar oculto? Además de cuentas en paraísos fiscales, la opulencia de Gaddafi era evidente en sus bienes más visibles. Más de 20 jets privados, incluidos modelos diseñados a medida, reflejaban no solo su poder, sino también su obsesión por el lujo. Por otro lado, un yate de 41 metros, rodeado de palacios y villas, completaba el paisaje de un estilo de vida que parecía desafiar cualquier noción de austeridad. El control de Gaddafi sobre Libia era absoluto, pero también lo era su capacidad para encubrir la magnitud de su riqueza. Incluso cuando las sanciones internacionales golpearon su régimen en el año 2011, gran parte de su fortuna permaneció fuera del alcance de cualquier intento de recuperación. ¿Cómo podía alguien esconder tanto mientras todo el mundo lo observaba? Esa es una pregunta que aún hoy intriga a los historiadores y economistas. Pero lo que realmente eleva esta historia a un nivel de asombro difícil de comprender es el contraste entre la riqueza de Gaddafi y la realidad de su país. Mientras él coleccionaba jets, villas y riquezas inimaginables, la población libia enfrentaba décadas de desigualdad y represión. Su régimen no solo controló las reservas petroleras, sino que utilizó los recursos económicos del país para financiar proyectos que beneficiaban únicamente su legado. Ahora, mientras reflexionamos sobre esta era, queda una lección clara: el poder absoluto corrompe absolutamente, y el precio de ese poder es a menudo pagado por aquellos que menos lo merecen. Las cifras congeladas y las propiedades descubiertas son solo un pequeño reflejo de un imperio que dejó cicatrices profundas tanto en su nación como en el mundo entero. Pero incluso en su caída, la figura de Gaddafi sigue siendo un enigma, una representación de cómo el lujo puede convertirse en un símbolo de opresión. El legado de Hosni Mubarak, el hombre que convirtió la presidencia en un imperio de miles de millones. El poder y la riqueza de Muammar Gaddafi fueron el ejemplo perfecto de cómo el lujo y la opresión pueden coexistir. Sin embargo, lo que parecía el ápice de la extravagancia palidece frente a otro líder que convirtió su mandato en un imperio. Hosni Mubarak, presidente de Egipto durante casi 3 décadas, no solo gobernó, sino que se posicionó como uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Cómo logró esto un hombre cuyo salario oficial apenas superaba los $800 al mes? La respuesta se encuentra en un entramado de corrupción que dejó una marca imborrable en la historia. Desde los primeros años de su mandato, Mubarak mostró una habilidad excepcional para transformar los recursos de su país en beneficios personales. Con una fortuna que oscilaba entre 40 y 70 mil millones de dólares, sus activos se encontraban dispersos en cuentas bancarias suizas, lujosas propiedades inmobiliarias en Nueva York, Beverly Hills y Londres,
y una red de inversiones cuidadosamente protegida. Mientras tanto, el pueblo egipcio se enfrentaba a duras condiciones económicas y a la desigualdad exacerbada por la acumulación de riquezas en manos de unos pocos. El ascenso al poder de Mubarak no fue solo una historia de ambición política, sino también una de oportunidades estratégicas. Los grandes proyectos gubernamentales y acuerdos comerciales, aparentemente destinados al desarrollo del país, se convirtieron en instrumentos para consolidar su riqueza. Los sobornos y comisiones engrosaron las cuentas de su familia, creando un imperio que incluía a sus hijos, Gamal y Alaa Mubarak, quienes amasaron fortunas multimillonarias mediante participaciones en empresas internacionales y la apropiación de parte de los recursos públicos. La corrupción en el régimen de Mubarak no se limitó a las finanzas. También dejó un legado de lujosos palacios a lo largo de la costa del Mar Rojo, exclusivas residencias y una ostentación que encendió la furia del pueblo. Este estilo de vida opulento se convirtió en un símbolo de la desconexión entre el líder y la realidad de sus ciudadanos, una desconexión que explotó durante la primavera árabe. El año 2011 marcó un punto de inflexión. Las protestas masivas en Egipto, motivadas por el hartazgo hacia la corrupción y la falta de oportunidades, culminaron en la destitución de Mubarak. Su caída fue tan estruendosa como su ascenso, y su juicio por la muerte de cientos de manifestantes durante las protestas lo llevó a una condena a cadena perpetua. Pero incluso en este momento de justicia, gran parte de su fortuna seguía escondida, fuera del alcance de las autoridades. Además, las cifras recuperadas no eran ni una fracción de lo que se sospechaba que había malversado. La indignación no solo era nacional, sino global. Mientras el mundo observaba, se preguntaba cómo un sistema había permitido que un hombre acumulara tal poder y riqueza a expensas de su nación. Sin embargo, la historia de Mubarak no termina con su juicio. En la actualidad, el enigma de su fortuna permanece, y su legado continúa siendo un recordatorio de las profundas fallas de un sistema que permitió que el poder se transformara en abuso. Pero si pensabas que la opulencia de Mubarak marcaba el límite de lo imaginable, el siguiente líder demuestra cómo la riqueza puede crecer incluso en las circunstancias más devastadoras. Bashar al-Assad, el dictador que amasó fortunas en medio del caos. Mientras el mundo seguía desentrañando los enigmas de las fortunas ocultas de líderes como Hosni Mubarak, la historia de otro hombre comenzaba a levantar un velo aún más oscuro. Bashar al-Assad, un presidente cuyo país quedó devastado por una de las guerras civiles más crueles de nuestra era, emergió como una figura de contradicciones escalofriantes. ¿Cómo es posible que alguien haya acumulado una fortuna estimada en 122.000 millones de dólares mientras su nación ardía en la miseria y el dolor? Lo más sorprendente es que el destino nunca apuntó directamente hacia Bashar. Antes de asumir el poder, su vida parecía encaminada a ser la de un ciudadano común con aspiraciones profesionales. Como oftalmólogo, Bashar había construido una vida lejos de las luces políticas que rodeaban a su padre, el dictador Hafez al-Assad. Pero todo cambió cuando su hermano mayor, Bassel, murió en un accidente de tráfico. De repente, el peso del legado familiar recayó sobre sus hombros, y con él, el acceso al poder absoluto. Desde su ascenso a la presidencia en el año 2000, Bashar mostró rápidamente que su gobierno seguiría los pasos de su padre. La diferencia radicaba en la magnitud de la riqueza que acumuló. Controlando sectores estratégicos como el petróleo, las telecomunicaciones y el sector inmobiliario, Bashar transformó a su círculo íntimo en un monopolio económico que prácticamente definía el destino de Siria. El resultado: mansiones de lujo en barrios prestigiosos como Marylebone y Belgravia en Londres, propiedades en Moscú y Dubái, y extensos terrenos en Siria. Pero lo que verdaderamente destaca es la forma en que esta fortuna fue acumulada mientras el país enfrentaba una guerra civil que dejó millones de desplazados y cientos de miles de muertos. Mientras el pueblo sirio buscaba refugio en condiciones extremas, los Assad continuaban con su estilo de vida extravagante. Su esposa, Asma al-Assad, fue criticada por gastar sumas descomunales en decoraciones de lujo para sus múltiples residencias, incluyendo compras de miles de dólares en pleno auge del conflicto. La red de poder económico de Bashar no se limitó al interior de Siria. Sus vínculos con aliados estratégicos en el extranjero aseguraron que grandes cantidades de dinero fueran transferidas a cuentas bancarias secretas.
Estas operaciones le permitieron mantener el control financiero incluso cuando su régimen enfrentaba sanciones internacionales severas. La paradoja era evidente. Mientras su país estaba al borde del colapso, Bashar consolidaba su posición como uno de los líderes más ricos del mundo. La devastación en Siria no solo exponía la fragilidad de la vida cotidiana, sino también el contraste entre la opulencia de la familia Assad y la realidad del resto de la población. Cada jet privado, cada mansión de lujo y cada adquisición millonaria era un recordatorio del abismo que separaba al régimen de su gente. Pero quizás lo más inquietante de esta historia es cómo, a pesar de las sanciones y las investigaciones internacionales, la mayor parte de su riqueza sigue siendo inalcanzable para las autoridades. La narrativa de Bashar al-Assad es una lección de cómo el poder puede ser utilizado no solo para oprimir, sino también para consolidar fortunas monumentales. Y aunque el sufrimiento del pueblo sirio continúa, las preguntas sobre el verdadero alcance de la riqueza de Assad persisten, envolviendo su legado en un misterio que desafía cualquier explicación racional. Pero si pensabas que esta historia marcaba el punto culminante de la opulencia en medio del caos, espera a conocer la vida de Zine el-Abidine Ben Ali, un líder que convirtió su nación en su mina de oro personal. Zine el-Abidine Ben Ali, el hombre que convirtió Túnez en su mina de oro personal. La narrativa de Bashar al-Assad dejó un sabor amargo, un recordatorio de cómo la riqueza de unos pocos puede florecer en medio de la devastación. Sin embargo, la historia de Zine el-Abidine Ben Ali lleva este contraste a un nivel completamente nuevo, donde el poder y la corrupción se fusionaron para transformar a un país entero en una máquina personal de acumulación de riqueza. El ascenso de Ben Ali al poder no fue menos impactante. En 1987, mediante un golpe de estado incruento, derrocó al líder anterior, Habib Bourguiba, y consolidó su posición como presidente de Túnez durante casi 24 años. Pero este no fue el inicio de un liderazgo centrado en el progreso, sino el comienzo de un régimen caracterizado por el favoritismo, la corrupción y la apropiación desenfrenada de recursos nacionales. La fortuna de Ben Ali no era un secreto. Se estimaba que acumuló alrededor de $7.000 millones durante su mandato, una cifra que asombra y desconcierta. Su control sobre la economía tunecina era tan abrumador que casi la mitad de las empresas comerciales del país estaban directamente vinculadas a su familia. Parientes de su esposa, Laila Ben Ali, desempeñaron un papel crucial, obteniendo posiciones privilegiadas en las empresas más lucrativas. Pero el lujo y la extravagancia de esta familia alcanzaron niveles que rozaban la fantasía. Cuando el régimen de Ben Ali colapsó durante la Revolución de los Jazmines en 2011, su esposa huyó del país llevando consigo lingotes de oro por un valor de $37 millones. Este acto fue solo un símbolo más de cómo los recursos nacionales se convirtieron en un botín personal. En Túnez, los años de Ben Ali se recordarán no solo por su acumulación de riqueza, sino también por las graves violaciones de derechos humanos y la opresión política. A medida que las protestas se intensificaron, el país se convirtió en un polvorín de desigualdad, donde las fortunas de unos pocos contrastaban brutalmente con la realidad de la mayoría. Las propiedades de la familia Ben Ali, incluidas mansiones de lujo en Francia y bienes inmobiliarios dispersos por Europa, se convirtieron en el objetivo de las investigaciones internacionales tras su caída. El destino de Ben Ali fue un recordatorio de cómo el poder puede ser efímero. En cuestión de días, pasó de ser un líder absoluto a un exiliado en Arabia Saudita, dejando atrás un legado de injusticia y riqueza mal habida. Sin embargo, incluso después de su partida, gran parte de su fortuna seguía escondida en cuentas bancarias secretas y propiedades inmobiliarias inaccesibles. Las investigaciones posteriores estimaron que los activos totales de su familia podían alcanzar los $17.000 millones, aunque gran parte de esa cifra sigue envuelta en misterio. La historia de Zine el-Abidine Ben Ali es una lección de cómo el abuso de poder puede devastar a una nación. Pero también es un testimonio de la resistencia de un pueblo que, a pesar de las adversidades, se levantó para reclamar justicia. Y aunque su fortuna representa uno de los casos más visibles de corrupción en el mundo árabe, su legado es un reflejo de un sistema más amplio donde la ambición y la falta de escrúpulos pueden transformar países en escenarios de desigualdad extrema. Sin embargo, si la historia de Ben Ali parece el colmo de la opulencia y el abuso,
Espera a conocer al sultán Hassan al-Bolkiah, un monarca que redefine el concepto de lujo absoluto. Hassan al-Bolkiah, el monarca cuyo lujo no conoce límites. La historia de Zine el-Abidin Ben Ali dejó claro que la corrupción puede transformar países enteros en fortunas personales. Sin embargo, cuando se habla de lujo desenfrenado, ningún líder se compara con Hassan al-Bolkiah, el sultán de Brunei. Su nombre es sinónimo de extravagancia, poder y riqueza inimaginable, consolidándose como una figura cuya opulencia redefine los límites del exceso. Desde su ascenso al trono en 1967, Hassan al-Bolkiah ha ejercido un control absoluto sobre su nación. Con vastas reservas de petróleo y gas natural, Brunei se convirtió en una de las economías más ricas del mundo per cápita, y la fortuna personal del sultán se disparó a niveles incomprensibles. Su patrimonio neto se estima en más de 30.000 millones de dólares, una suma que le ha permitido construir un estilo de vida digno de cuentos de fantasía. La extravagancia del sultán comienza con su pasión por los coches de lujo. Posee una colección que incluye 600 Rolls-Royce, 450 Ferraris y 380 Bentleys, lo que lo convierte en el mayor coleccionista de automóviles del mundo. Cada vehículo, meticulosamente cuidado, forma parte de un imperio automovilístico cuyo valor combinado supera los 5.000 millones de dólares. Entre sus piezas más destacadas se encuentran modelos únicos como el McLaren F1 y el Porsche 959, muchos de ellos diseñados a medida exclusivamente para él. Pero los coches son solo el comienzo. Hassan al-Bolkiah también es dueño de una flota de aviones privados que incluye un Boeing 447 bañado en oro, un Boeing 447-200 y un Airbus A340-200. Cada aeronave está equipada con interiores personalizados, que combinan el esplendor de materiales como el oro y el mármol con la tecnología más avanzada. Estos aviones son, literalmente, palacios voladores diseñados para satisfacer hasta el más mínimo capricho. Y hablando de palacios, el Istana Nurul Iman, la residencia oficial del sultán, es el edificio residencial más grande del mundo, con 1.700 habitaciones, 257 baños y 5 piscinas. Este palacio redefine el concepto de opulencia arquitectónica. Desde su construcción en los años 80, el Istana Nurul Iman ha sido el epicentro del poder y la riqueza en Brunei, un lugar donde cada detalle, desde los techos dorados hasta las alfombras tejidas a mano, refleja la magnitud de su fortuna. El estilo de vida del sultán no se limita a bienes materiales. Su influencia abarca todos los aspectos de la vida en Brunei, donde ostenta los títulos de primer ministro, ministro de defensa y ministro de finanzas. Este control absoluto sobre los recursos y la economía de su país le ha permitido mantener su posición como uno de los monarcas más ricos de la historia moderna. Sin embargo, la magnitud de su riqueza y extravagancia ha atraído críticas internacionales. Mientras una gran parte de la población de Brunei vive cómodamente gracias a los ingresos petroleros, las disparidades sociales y el enfoque en mantener un estilo de vida monárquico han generado controversias. A pesar de esto, Hassan al-Bolkiah sigue siendo un símbolo del poder absoluto, un hombre que ha construido un imperio de lujo inimaginable. La historia del sultán de Brunei es un recordatorio de cómo el acceso a recursos ilimitados puede dar lugar a un nivel de vida que desafía cualquier norma. Pero si pensabas que su colección de coches, sus jets privados y su palacio eran insuperables, la historia de la Casa de Saud muestra cómo una familia entera puede redefinir el significado de riqueza extrema. La Casa de Saud, donde el lujo extremo es una herencia familiar. Si la opulencia del sultán Hassan al-Bolkiah parecía inalcanzable, la historia de la Casa de Saud lleva el concepto de riqueza a un plano completamente diferente. En Arabia Saudita, el lujo no es solo el privilegio de un monarca, sino un emblema de toda una familia. Con una fortuna estimada en billones de dólares, esta dinastía no solo domina la industria petrolera mundial, sino que ha convertido su riqueza en un espectáculo que deja al mundo sin palabras. La Casa de Saud, con aproximadamente 15.000 miembros, concentra gran parte de su poder y fortuna en un núcleo más reducido de alrededor de 2.000 personas. Este círculo controla directamente los recursos petroleros del reino, que representan más del 90% de los ingresos nacionales. El resultado es una acumulación de riquezas que no tiene paralelo en la historia moderna. El legado de la Casa de Saud,
Comienza con figuras como el rey Abdullah bin Abdulaziz, quien reinó desde el año 2005 hasta su muerte en 2015. Durante su vida, acumuló una fortuna personal que superó los 23.000 millones de dólares. Sin embargo, su riqueza era solo una fracción del tesoro colectivo de la familia, estimado en más de $1 billón. La extravagancia de la familia Saud se refleja en cada aspecto de su vida. El Palacio Al-Yamamah, una de sus residencias oficiales, es una obra maestra de la arquitectura de lujo. Con más de 4 millones de pies cuadrados, incluye 1.000 habitaciones, suelos de mármol italiano, salas de cine privadas y una mezquita decorada con los materiales más finos. Este palacio no es solo un hogar, sino un símbolo del poder y la grandeza de la dinastía. Además de sus impresionantes palacios, la familia real Saud ha invertido en colecciones de arte que incluyen piezas de artistas como Leonardo da Vinci y Pablo Picasso. En el año 2017, el príncipe heredero Mohammed bin Salman compró el famoso Salvator Mundi de Da Vinci por una cifra récord de $450 millones. Esta adquisición es solo una muestra de cómo la Casa de Saud utiliza su riqueza para afirmar su estatus en el mundo del arte y la cultura. El lujo también se extiende a su vida cotidiana. La familia posee una flota de yates de lujo, como el Serene, valorado en $400 millones, que cuenta con una sala de observación submarina, una piscina de agua salada y múltiples helipuertos. Por supuesto, no faltan los coches de lujo, con cientos de Rolls-Royce, Ferraris y Bentleys en su colección. Pero la riqueza de la Casa de Saud no está exenta de controversias. Las críticas internacionales señalan la disparidad entre el lujo extremo de la familia real y las condiciones de vida de gran parte de la población saudí. Aunque muchos ciudadanos disfrutan de beneficios económicos gracias a los ingresos petroleros, la concentración de poder y recursos en manos de unos pocos ha generado tensiones internas y externas. A pesar de estas críticas, la Casa de Saud sigue siendo una fuerza dominante en el escenario mundial. Su control sobre una de las mayores reservas de petróleo del planeta les otorga una influencia que trasciende fronteras. Mientras tanto, su estilo de vida sigue siendo un recordatorio de cómo el poder y la riqueza pueden moldear una nación. Sin embargo, si la opulencia de la Casa de Saud te sorprende, la historia de Ali Khamenei, líder supremo de Irán, revela cómo la riqueza puede ser acumulada de manera sigilosa bajo el pretexto de la autoridad religiosa. ¿Cómo Ali Khamenei ocultó un imperio millonario tras su poder religioso? La Casa de Saud mostró cómo el lujo puede ser ostentoso y visible. Pero en Irán, bajo el liderazgo de Ali Khamenei, la acumulación de riqueza tomó un giro más sigiloso y controvertido. Cómo un hombre, cuya imagen pública se centra en la austeridad y los valores religiosos, logró amasar una fortuna que algunos estiman en más de $95.000 millones. Desde su ascenso al poder como líder supremo en 1989, Khamenei consolidó su control sobre todos los aspectos de la política y la economía iraní. Una de las herramientas clave en esta acumulación de poder fue Setad, una organización semigubernamental que administra vastos activos bajo el argumento de que fueron confiscados por el bien público. En realidad, esta red se convirtió en el vehículo perfecto para construir un imperio económico que abarca propiedades confiscadas, empresas privadas y ganancias derivadas del petróleo. Setad se ha beneficiado de leyes ambiguas que permiten la adquisición de propiedades de individuos en circunstancias cuestionables. Mientras el pueblo iraní enfrentaba sanciones internacionales y dificultades económicas, Khamenei y sus aliados se aseguraban de que los recursos estratégicos permanecieran bajo su control. Su influencia se extendía también al cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, que juega un papel central tanto en el sector militar como en el empresarial. El estilo de vida de Khamenei, aunque cuidadosamente discreto, contrasta enormemente con la pobreza que afecta a muchos iraníes. Mientras las sanciones afectaban la economía nacional, su familia y allegados mantenían el acceso a propiedades de lujo y una red de cuentas bancarias ocultas. Este contraste refleja una paradoja profunda: un líder que predica la moderación, pero que vive en una burbuja de privilegio. Ali Khamenei personifica cómo el poder absoluto puede disfrazarse de autoridad moral, mientras opera como un mecanismo para el enriquecimiento personal. Sin embargo, si creías que su red de influencias marcaba el límite del control económico, espera a conocer la historia de Suharto,
un hombre que transformó toda una nación en su propiedad privada. Suharto, el dictador que convirtió a Indonesia en su negocio personal. La historia de Suharto, quien gobernó Indonesia con puño de hierro durante más de 3 décadas, es un testimonio de cómo la corrupción puede alcanzar proporciones colosales. Desde 1967 hasta 1998, Suharto acumuló una fortuna que se estima entre 15.000 y 35.000 millones de dólares. Pero la verdadera magnitud de su riqueza va más allá de las cifras, revelando un sistema diseñado para concentrar el poder y los recursos en manos de su familia. Suharto no solo controlaba el gobierno, sino también la economía. Durante su mandato, su familia llegó a poseer y gestionar más de 1.200 empresas que operaban en sectores estratégicos como las telecomunicaciones, las aerolíneas, el cemento y las autopistas de peaje. Este control le permitió desviar fondos públicos hacia una red de fundaciones que, bajo la fachada de proyectos benéficos, servían como vehículos para el lavado de dinero. La opulencia de Suharto no se limitaba a las empresas. Su familia poseía más de 1 millón de hectáreas de tierra en Indonesia, una superficie mayor que Bélgica. Además, controlaban propiedades de lujo en Yakarta y casi el 40% de Timor Oriental. Estas cifras no solo ilustran la magnitud de su riqueza, sino también el impacto devastador de su régimen en la economía del país. A pesar de las protestas que finalmente llevaron a su caída en 1998, gran parte de la fortuna de Suharto sigue siendo inaccesible. Sus acciones dejaron profundas cicatrices en Indonesia, un recordatorio de cómo el poder puede ser utilizado para enriquecer a unos pocos a costa de muchos. Pero si creías que la historia de Suharto era el epítome del abuso de poder, la vida de Teodoro Obiang Nguema en Guinea Ecuatorial revela cómo la corrupción puede florecer incluso en medio de la pobreza extrema. Teodoro Obiang Nguema, el líder que acumuló fortunas en un país empobrecido. Mientras Suharto convirtió a Indonesia en su negocio personal, Teodoro Obiang Nguema llevó este concepto aún más lejos en Guinea Ecuatorial. Desde 1979, su régimen ha sido sinónimo de opulencia desmesurada en contraste con la miseria de su pueblo. Con una fortuna estimada en 20.000 millones de dólares, Obiang es un ejemplo extremo de cómo el poder puede generar riqueza incluso en las naciones más empobrecidas. El recurso clave en esta acumulación fue el petróleo, que representa la mayor fuente de ingresos de Guinea Ecuatorial. A pesar de ser uno de los mayores productores de petróleo en África, más del 70% de su población vive con menos de $2 al día. Esta paradoja es un testimonio de cómo los recursos nacionales han sido monopolizados por la familia Obiang. El hijo de Teodoro, Teodorín Obiang, encarna el lujo desenfrenado. Con propiedades como una mansión de $35 millones en Malibú, un jet privado de 38 millones y una impresionante colección de coches de lujo, incluidos modelos exclusivos como el Bugatti Veyron, Teodorín no oculta su riqueza. Incluso llegó a adquirir una colección de recuerdos de Michael Jackson, incluido un famoso guante cubierto de cristales. A pesar de las investigaciones internacionales y las confiscaciones de bienes en países como Francia y Estados Unidos, la familia Obiang sigue siendo una de las más ricas de África. Su estilo de vida es un reflejo de cómo la corrupción y la impunidad pueden coexistir, perpetuando un ciclo de desigualdad y abuso. La historia de Teodoro Obiang es una advertencia sobre cómo los recursos naturales pueden convertirse en una maldición en lugar de una bendición. Sin embargo, si creías que esta era la cúspide de la corrupción, la vida de Omar al-Bashir muestra cómo la acumulación de riqueza puede ir acompañada de crímenes aún más oscuros. Omar al-Bashir, el dictador que acumuló millones mientras su nación sufría. La historia de Omar al-Bashir es una de las más sombrías en la lista de líderes que han usado su poder para enriquecerse. Gobernó Sudán durante casi 3 décadas, desde 1989 hasta 2019, tras llegar al poder mediante un golpe militar. Su régimen no solo estuvo marcado por el abuso y la represión, sino también por la corrupción a una escala que dejó cicatrices profundas en su nación. Se estima que la fortuna personal de al-Bashir alcanzó los $9.000 millones, gran parte de la cual provenía de la industria petrolera de Sudán y de la malversación de fondos públicos. Sin embargo, lo que verdaderamente asombró al mundo
fue el descubrimiento de 130 millones de dólares en efectivo, escondidos en su residencia tras su derrocamiento en 2019. El dinero, guardado en maletas y bolsas, incluía euros, dólares estadounidenses y libras sudanesas, lo que subraya el nivel de descomposición en su régimen. Al-Bashir justificó parte de este dinero como regalos, incluyendo 25 millones de dólares que, según él, fueron otorgados por el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. Pero las autoridades internacionales no se dejaron engañar. Fue condenado por lavado de dinero y posesión ilícita de moneda extranjera, aunque esta condena representó solo una pequeña parte de los crímenes asociados a su nombre. Su riqueza no solo se reflejaba en sus cuentas bancarias, sino también en su acceso a lujosos alojamientos y una vida de privilegios. Esto contrastaba brutalmente con la realidad del pueblo sudanés, que enfrentaba pobreza, conflictos armados y crisis humanitarias constantes. Además, el régimen de al-Bashir estuvo implicado en el genocidio de Darfur, un conflicto que dejó más de 300.000 muertes y millones de desplazados. Hoy, al-Bashir se encuentra en prisión, pero su legado es un recordatorio de cómo el poder puede corromper y deshumanizar.